Muy buenos días, profesora Paula Velázquez. El grupo número 2, integrado por Figueroa Joana, Palacio Zulaika, Paz Argelia, Robinson Yesenia, hablaremos sobre estrategias psicopedagógicas en el aula de clase. Como primer punto, haremos una presentación de diversas estrategias psicopedagógicas efectivas para mejorar el aprendizaje en el aula. Como segundo punto, daremos ejemplos concretos de cómo implementar estas estrategias en el contexto educativo panameño. Como tercer y último punto, daremos recomendaciones para adaptar las estrategias a las necesidades específicas de los estudiantes en Panamá. Como ya sabemos, la psicopedagogía es la ciencia social que se encarga del estudio de los procesos de aprendizaje y la enseñanza, la cual se centra en el estudio de una persona en situación de aprendizaje, de cualquier edad, evaluando, diagnosticando y ayudando a las que tienen más dificultades en el proceso de aprendizaje. A continuación, nuestra compañera Zulaika hablará sobre las diversas estrategias psicopedagógicas efectivas para mejorar el aprendizaje en el aula. Muy buenos días, profesora, colega. Mi nombre es Zulaika Palacio y a mí me corresponde el punto que dice presentación de diversas estrategias psicopedagógicas efectivas para mejorar el aprendizaje en el aula. Los maestros pueden que usen distintas estrategias de enseñanza en el salón, pero estas estrategias ayudan a los niños que piensan y aprenden de manera diferente. No existe una única manera que los maestros usen para enseñar a sus estudiantes. Sin embargo, algunas estrategias están respaldadas por estudios de investigación y son más efectivos que otros. Les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, tenemos tiempo de espera. El tiempo de espera es una pausa de unos 3 a 7 segundos después que el maestro haya dicho o preguntado algo. En lugar de nombrar al primer estudiante que levanta la mano, el maestro se detendrá y esperará. También tenemos velocidad de procesamiento lenta. Es posible que a los niños que procesan lentamente les parezca muy rápido la pregunta del maestro o del docente. El tiempo de espera permite que los estudiantes entiendan lo que el maestro preguntó y pensar una respuesta. También tenemos los estudiantes de TDAH. Los estudiantes con TDAH pueden beneficiarse del tiempo de espera. Por la misma razón, tienen más tiempo para pensar en lugar de decir la primera respuesta que se le ocurra. Enseñanza multisensorial. Es un tipo de instrucción que involucra más de un sentido a la vez. El docente podrá ayudar a los niños a aprender informaciones con apoyo del tacto, del movimiento, la vista y el oído. Eh, podemos, eh, podemos mencionar también algunos estudiantes que sufren de dislexia. Muchos programas para los estudiantes que leen con dificultad usan estas estrategias. Por ejemplo, los maestros pueden pedir a los estudiantes que den un golpecito con su dedo por cada sonido de una palabra. O los estudiantes podrán trazar una palabra en el aire usando su brazo. Discalculia. Con frecuencia los estudiantes usan apoyo manuales como bloques y dibujos. Estas herramientas ayudan a los estudiantes a ver los conceptos matemáticos de suma, resta, multiplicación o división, etc. Más concreto, cuando se
combinan dos bloques frecuentes a usted. Tal vez ha escuchado a los maestros que se refieran a las herramientas como manipulable. Disgrafía. Los maestros también usan la enseñanza multisensorial cuando hay problemas para escribir a mano. Por ejemplo, los estudiantes usan el sonido del tacto cuando escriben en papel con relieve, el TDAH. La enseñanza multisensorial puede ayudar con diferentes síntomas de TDAH. Eso es especialmente cierto si la técnica involucra el movimiento. Moverse puede ayudar a los estudiantes a quemar el exceso de energía. Dar ejemplos. La mayoría de los estudiantes no aprenden simplemente con decirle lo que tiene que hacer. El docente usa una estrategia llamada yo hago, nosotros hacemos y tú haces. Para enseñar una habilidad, el docente mostrará cómo hacer algo, el yo hago, cómo resolver un problema matemático. Después invita a los estudiantes a hacer un problema con él. Ahí entra el nosotros hacemos. Después los niños intentan resolver un problema matemático ellos solos. Y ese es tú haces. Tenemos también la organización gráfica. Los organizadores gráficos son herramientas visuales, muestran información o la conexión entre ideas. También ayuda a que los niños organicen lo que han presentado o lo que tienen que hacer. Los docentes usan estas herramientas como un andamio o para dar apoyo alrededor del proceso de aprendizaje de los estudiantes con problemas. Es la misma idea que cuando los albañiles, por ejemplo, colocan andamios para poder construir un edificio. Existen muchos tipos y diferentes organizadores gráficos, como los diagramas de Venn y los diagramas de flujo. Aquí podemos también utilizarlo en la discalculia, disgrafía y dificultades de funcionamiento ejecutivo. También tenemos la enseñanza individual y en grupos pequeños. Una estrategia que los maestros usan es modificar el tamaño del grupo al que enseñan. Algunas lecciones se enseña a todas las clases, otras es mejor enseñarlas en pequeños grupos de estudiantes o a un solo estudiante. Aprende en un grupo pequeño, uno a uno. Puede ser muy beneficioso para los estudiantes que piensan y aprenden de manera diferente. Aquí también estas estrategias pueden ayudar a los niños con dislexia, discalculia, disgrafía, TDAH y dificultades de funcionamiento ejecutivo, velocidad, procesamiento lenta. También tenemos estrategia para el diseño universal para el aprendizaje. Es un tipo de enseñanza que proporciona a todos los estudiantes de manera flexible de aprender y ser exitoso. Las estrategias de UDL permiten que los niños accedan a materiales, se interesen en ellos y muestren lo que saben de diferentes maneras. Existen muchos ejemplos de cómo estas estrategias ayudan a los estudiantes que piensan y aprenden en diferentes maneras. Gracias. Buenos días, profesora, compañeros todos. Mi nombre es Yesenia Robinson. Voy a hablarles sobre qué son las estrategias de aprendizaje.
Las estrategias de aprendizaje son un conjunto de técnicas, métodos y procesos utilizados para asimilar mejor una información. El aprendizaje es la forma como los individuos adquieren un determinado conocimiento o información y puede ser desarrollado de manera diferente por varios grupos sociales. Además, el proceso de aprendizaje puede cambiar de acuerdo a las personas y al contenido. Hay quienes aprenden más con la práctica, personas que son más empíricas y otras que necesiten más conceptos y atracciones. Algunos ejemplos tenemos: realizar movimientos y cambios en el tono de voz. La postura y el comportamiento del profesorado durante la clase va a influir en el nivel de atención que presentan los estudiantes. Por ello, si el docente imparte la clase de pie, haciendo movimiento y desplazándose por el aula, se mantendrá un clima mucho más activo y favorecedor para los alumnos. Del mismo modo, mantener un tono de voz cambiante mejorará la atención de los integrantes del aula, haciendo énfasis en las explicaciones más importantes y captando la curiosidad de los oyentes. Fomentar la participación de los alumnos. Incentivar la participación de los estudiantes es otra de las estrategias clave para mejorar la atención de los alumnos en clase. Cuando se realizan preguntas y se desarrolla una clase cooperativa, los alumnos tienden a mostrar una mayor atención para estar preparados y responder a las posibles cuestiones que se planteen o comprenden los argumentos que exponen el resto de los compañeros. Por otro lado, las clases dinámicas siempre se han caracterizado por transmitir un mayor estímulo a los alumnos, fomentando su atención e implicación. Cambian diferentes metodologías de enseñanza. Actualmente existe una gran variedad de metodologías de enseñanza que permiten adecuarse a las necesidades de los estudiantes y favorecer el alcance de las metas planteadas por el docente. Emplear herramientas tecnológicas. La integración de herramientas tecnológicas en el aula a los alumnos a desarrollar nuevas habilidades y a realizar las tareas lectivas a través de nuevos instrumentos. Este hecho hará que el estudiante obtenga un aprendizaje estimulante, garantizando un incremento en el interés y la atención que el alumnado muestra en su proceso de enseñanza. Planificar las clases por bloque. Para conseguir que los alumnos presenten la atención adecuada, será esencial desarrollar las clases divididas por bloques o grupos de actividades que permitan eliminar la monotonía. El docente debe establecer cambios de ritmo donde en una parte inicial se imparta la lección, posteriormente se corrijan tareas o se creen grupos para la realización de trabajo. Utilizar recursos visuales a la hora de desarrollar una clase. Es aconsejable utilizar recursos visuales que acompañen a la lección impartida por el profesor. Contar con un apoyo visual permitirá que la atención y la concentración del alumno se mantenga durante un mayor periodo de tiempo. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Joana Figueroa y estudio la maestría en psicopedagogía. En esta ocasión les voy a dar algunas recomendaciones que podemos implementar en el aula de clase para trabajar con nuestros niños con diferentes necesidades especiales. Antes de nosotros implementar estrategias, debemos tener claro tres puntos que son muy importantes.
El primer punto es la necesidad de hacer clic entre el estudiante y el docente. ¿Qué quiero decir con hacer clic? Quiero decir que el estudiante debe encontrar en ese docente esa tranquilidad, esa paz, esa ayuda emocional, académica, que le va a permitir a él desarrollarse dentro de su salón de clase. Ese mismo clic que hay entre el docente y el estudiante con una necesidad específica X debe estar también entre ese estudiante y sus compañeros de clase. Es importante manejar mucho el tema del respeto, de la empatía con los estudiantes, la tolerancia, ¿verdad? Recuerden que así como para un niño con necesidad especial es difícil adaptarse a un aula con otros niños, es difícil para los niños adaptarse a que tienen compañeros con diferentes necesidades que van a llorar, van a gritar, van a reírse, van a golpear, van a hacer diferentes tipos de cosas dentro del aula que van a intervenir en su aprendizaje. Para ellos esto no va a ser fácil, no es algo normal que a ellos lo van a ver como algo normal dentro de su ámbito escolar. Va a ser difícil para ellos. Entonces es importante también que nosotros logremos ese clic entre los estudiantes dentro del salón de clase. Número 3, nosotros necesitamos establecer reglas, límites, reglas de disciplina, reglas de trabajo. Y esas mismas reglas de disciplina y reglas de trabajo que nosotros presentemos en el aula, debemos hacérselas saber a sus padres. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener una estrecha relación con los docentes y los padres, sí, y los estudiantes, si realmente nosotros queremos lograr nuestro objetivo, ya que no es fácil para un padre tener que ayudar a un niño en casa, y para nosotros tampoco es que sea lo más sencillo, pero cuando ambos estamos en el mismo camino y ambos estamos buscando el bienestar y logrando objetivos con estos estudiantes, vamos a estar encaminados siempre a buscar ese beneficio, y para eso necesitamos caminar los dos en el mismo sentido. Entonces, esos 3 puntos son muy importantes para que nosotros podamos avanzar en la parte académica con nuestros estudiantes. De otra forma, ni miles de estrategias, ni miles de recomendaciones que implementemos van a funcionar dentro del salón de clase. Cuando nosotros estamos en un salón de clases que tiene disciplina, donde hay respeto, donde hay empatía, va a ser mucho más fácil llegar a los objetivos de aprendizaje. Entonces, una de las recomendaciones que nosotros presentamos en estos casos es involucrar a los estudiantes y implementar estrategias de trabajo en grupo. Trabajar en equipo refuerza enormemente en los niños y adultos vínculos sociales que van a mejorar sus actitudes, su comportamiento, su resiliencia, la empatía, la solidaridad y muchos otros beneficios que vamos a tener dentro del aula de clase y fuera del aula de clase cuando nosotros tenemos presente el trabajo en equipo. Otro es estimular la independencia. Sí, es muy bueno que los estudiantes trabajen en equipo y traen muchos beneficios, pero también tenemos que lograr hacer que estos niños sean independientes, que logren trabajar en el aula de clase siguiendo lineamientos y parámetros que se le den dentro del aula de clase, y que ese estudiante sea capaz de desarrollar todas sus habilidades. Y lastimosamente nos vamos a encontrar con niños que ni siquiera sus necesidades básicas las hacen solas porque tienen a un adulto allí haciéndole todo lo que ellos necesitan. Entonces es importante que nosotros busquemos en el salón de clase que ese niño sea un niño independiente, para que ese niño sea capaz también en un momento determinado buscar sus propias estrategias que le permitan lograr su aprendizaje. Entonces, fomentar la autonomía es muy importante. Cuando hablamos de autonomía
en niños decimos que es la necesidad de cada alumno de ser consciente de que el trabajo que deben hacer deben hacerlo por ellos y para ellos, y que siempre van a hacer los objetivos de nosotros. Mejorar las relaciones del grupo y su conducta al momento de relacionarse con los demás niños. Entonces, es muy importante desarrollar el sentimiento de empatía en los alumnos para que haya una aceptación de parte y parte. Hay que enseñar a nuestros niños a tener actitud, a que ellos son importantes, a que ellos siempre pueden, por más difícil que sean las asignaciones, por más obstáculos que aparezcan, porque los van a tener muchos. Nosotros siempre debemos conducir a nuestros niños a que ellos pueden superar cualquier obstáculo que se les presente, porque eso también los va a favorecer a ellos en su vida personal. Debemos permitir que ellos expresen sus ideas, que ellos sean capaces de presentarnos a nosotros en un momento dado los lineamientos de cómo ellos siempre pueden, por más difícil que sean las asignaciones, por más obstáculos que aparezcan, porque los van a tener muchos. Nosotros siempre debemos conducir a nuestros niños a que ellos pueden superar cualquier obstáculo que se les presente, porque eso también los va a favorecer a ellos en su vida personal. Debemos permitir que ellos expresen sus ideas, que ellos sean capaces de presentarnos a nosotros en un momento dado los lineamientos de cómo ellos les gustaría trabajar, y de vez en cuando tener un contenido flexible que les permita a ellos trabajar con sus propias estrategias. Debemos fomentar y apoyarnos mucho de la tecnología. Hoy en día tenemos niños muy tecnológicos en el aula de clase, entonces nosotros adaptarnos a la tecnología va a facilitar que los alumnos trabajen. Podemos fomentar proyectos en equipo, individuales e incluso hasta familiares, que va a hacer que haya un aprendizaje didáctico y colectivo. Tenemos entonces también actividades artísticas. Cuando trabajamos las actividades artísticas, como la pintura, el teatro, no solamente vamos a trabajar lo que es la parte motriz, sino también vamos a reforzarle su independencia, vamos a reforzarle también a ellos ese valor de creer en que ellos siempre pueden, y de superar muchos obstáculos como la socialización, el lenguaje y muchas otras condiciones que pueden haber dentro de un aula de clases. Debemos tratar de salir de lo tradicional y llevar a nuestros niños también a aprender jugando. Cuando ellos aprenden jugando, es mucho más fácil para ellos comprender los contenidos. Es importante también las actividades deportivas, incluirlo en muchas actividades deportivas para que ellos interactúen con otros niños de sus edades, de otras escuelas, y vayan perdiendo ese temor a ser aceptados por la sociedad. ¿Qué se debe evitar para que todos estos consejos funcionen correctamente? Las decisiones tomadas no pueden ser tomadas de forma unilateral, es decir, pensando solamente en nosotros o solamente en los niños, siempre pensando en los pros y los contras de lo que puede pasar cuando hago ciertas actividades, y entonces adecuar esas actividades a mi grupo, porque lo mismo que le sirve a mi compañero de repente no me funciona a mí. Entonces necesito que todos nos sintamos cómodos con esas estrategias que estamos utilizando dentro del aula. Esas serían mis recomendaciones que tengo para ustedes. Es un placer para mí estar aquí y les agradezco su atención.